¿Le sirve a Jutao? ¿Le sirve a Jutao? Este set, esta lanza y este equipo le sirven a Jutao. Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y estamos en un nuevo vídeo en el equipo top número 1 actualmente de Jutao. Este vídeo es un homenaje a los main Jutao, por supuesto. Anteriormente ya traje la build y el qué pasa con Jutao, que os hará mucha ilusión. Y hoy, cerrando el ciclo de este personaje tan querido y después de su última build, que como comenté, hasta que no salga un Shinkyu de crío para que Jutao pueda derretir, y puede hacerlo perfectamente, no creo que actualice más el contenido de Jutao y esto quedará como último contenido. Vamos a ver el equipo top número 1 de Jutao. Así que dejad un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Ya sabéis que ayuda y recomienda muchísimo al canal a posicionar el vídeo y a que explote y se viralice. Y recordar que además de eso, una vez al día hay un sorteo de bendición lunar, así que ya no solo lo hacéis gratis por apoyar y que no os cueste nada, sino que solo por hacer el suscribirse con campanita, comentario para el algoritmo y un buen like al vídeo, entráis directamente en el sorteo de una bendición. Recordar que hay que ir a ver el anterior o los anteriores vídeos del día para ver en medio del vídeo o en el comentario fijado si ha anunciado el ganador, y que los ganadores o el ganador de cada día me contacta a través de Discord. Ya ha habido varios ganadores. Así que hoy vamos a ver el mejor equipo de Jutao para los main Jutao. Pues muy bien, actualmente el mejor equipo efectivamente es el que estáis viendo en pantalla. No puedo entrar a la pestaña de personajes porque la ruedita del Genshin está bastante... o tengo drift en el mando, una de las dos. Pues bien, este es el mejor equipo actual de Jutao. Xianyun, Yelan, Furina y Jutao. Dos puntos importantes que veremos en el vídeo, que seguramente son las preguntas número 1 de todos los jugadores. Primero, la rotación para hacerlo correctamente y maximizar el daño. Segundo, las variantes y alternativas. Es decir, Xilonen encaja en este equipo y también es una de las mejores variantes de Jutao. Shinkyu nos puede cambiar ciertos personajes. Y como muchos sabréis, Furina hace perder vida y depende de jugar Xianyun o Xilonen, que son healers. Pero si lleváis aquí a otro personaje que fuese, por ejemplo, Kazuha o Zhongli, que muchos lo lleváis, hay que meter a Shinkyu en vez de Furina, porque estamos entonces perdiendo el healing y nunca vamos a recuperar ese healing para las cargas de Furina. Furina depende de un healer. Así que empezamos, y este formato de vídeo lo hice anteriormente bastante y os gustó mucho, no recuerdo por qué no lo he retomado, pero actualmente vamos a empezar, aparte de las builds de los personajes, por las variantes. ¿Cuáles son exactamente las variantes? Ya que lo comenté. Y este es la core más fuerte, la que estáis viendo en pantalla, pero no muchos tenéis a Xianyun. Pues bien, las variantes son, número 1, en vez de Xianyun se puede jugar Xilonen, es la primera mejor alternativa después de Xianyun, y después de ellas dos se puede jugar a Kazuha o Zhongli, dependiendo ya de vuestros gustos. Recomiendo personalmente jugar a Kazuha, lo que jugando a Kazuha y perdiendo un healer, como dije antes, hay que meter a Shinkyu en vez de Furina. Y el Jutao Shinkyu Yelan Kazuha es una de sus mejores variantes, es muy ofensiva. Y por último, también se puede jugar Furina Yelan, y de último tratar de poner una Jin en vez de Xianyun, pero es infinitamente peor que Xianyun porque no te pasa el sombra verde a Jutao y no tiene un buen, o sea, sí tiene un buen healing, pero no está repartido como Xianyun de manera que te beneficie a Jutao, número 1. Y número 2, también se puede meter a Bennett para el bufo de ataque para Jutao y darle consonancia a Pyro, que no está mal. Esas son todas las alternativas, pero principalmente Xianyun es el best in slot. Luego, en vez de Yelan se puede poner a Shinkyu, y en vez de Furina se puede poner también a Shinkyu, básicamente. Pero la idea de Jutao es aprovechar la consonancia hidro, y sobre todo Yelan y Furina son best in slot las dos, porque Yelan te da un 50% de daño infligido a Jutao, aparte de beneficiarse de la consonancia hidro, aparte de beneficiarse del bono de daño infligido a todo el equipo de Furina, y Furina te da un bono de daño infligido a todo el equipo, a Yelan, a sí misma y a Jutao, y Jutao recibe ambos bonos de daño infligido de Furina, de Yelan, el cazador de dragones de Xianyun, y puede hacer el combo junto con Xianyun de 2 normales salto descendente. Disclaimer, asterisco, para ver correctamente cómo hacer el combo con Xianyun lo explico muy bien en la build de Jutao, lo podéis ir a ver, pero de nuevo lo explicaré aquí y veréis un gameplay muy detallado con paradiñas y con cámara lenta, con flechitas y con zooms, para que quede muy claro. Ahora, ¿cuál es la construcción de todos los personajes? Pues bien,
Xianyun es muy fácil, puede jugarse C0. Esta es mi cuenta free to play y la tengo C0. Sombra verde, porque va a meter sombra verde al hidro, porque el daño de Furina más Yelan es un daño altísimo. Y siempre llevará cazador de dragones, porque le va a pasar este 48% de ataque a Hu Tao. Que Hu Tao, recordemos que aprovecha el ataque un poquito menos, porque su ataque base es muy bajo y sumas el ataque del arma. En mi caso concreto, además tengo un arma de ataque base bajo, pero los que tengáis el Homa, que os da un ataque base un poco más alto, el cazador de dragones de Xianyun lo aprovecharéis mucho más. Es decir, yo ahora mismo tengo este prime, entre comillas, del equipo porque tengo Furina C2 y Yelan C1 y Aqua en la cuenta free to play, pero mi Hu Tao es C1, pero la C1 no afecta para este equipo, pero es perdición. El día que tuviera esta Hu Tao con Homa, el equipo no solo es actualmente el mejor equipo de Hu Tao, sino que los techos y las posibilidades que puedo tener con este equipo son espectaculares. Daría miedo, literalmente. Ahora, Xianyun, cazador de dragones y sombra verde, facilito. No es tan dependiente en este caso de su C2 si queréis hacer más daño de descendentes, como por ejemplo Gaming, porque Hu Tao divide la mitad de su daño en descendentes y la otra mitad en normales y cargados, y hay mucho daño del resto del equipo. Luego, ¿cuál es la build de Yelan? Recordad que si lo lleváis C0, pues es Favonius con set de emblema del destino, y si conseguís tener la C1, el Aqua es solo utilizable con la C1 normalmente, a menos que el otro hidro sea un Shinkyu o una Furina Favonius que os dé mucha energía, en cuyo caso, si sobreinvertís en recarga, pero sin poner cosas raras de recarga, es decir, manteniendo el reloj de vida, Cali de hidro y casco de probabilidad o daño, pero consiguiendo 80, 90 o hasta 200 de recarga C0, podéis jugar el Aqua. Pero generalmente, para no confundir a la gente y no hacerlo muy complicado, hasta que no tengáis la C1 no juguéis el Aqua porque tendréis problemas de energía en general, así de sencillo. Luego, ella ya sabéis, ella siempre va a ir emblema y la build de Yelan lo explica mucho mejor, pero en general siempre, siempre, sin variantes, tiene que llevar, como he dicho antes, vida, hidro y daño crítico en el casco o probabilidad, porque a veces podéis tener probabilidad. Así de fácil Yelan, esas son las combinaciones. El techo es Aqua C1, pero se puede jugar Favonius C0. Luego, Furina. Ya está en mi cuenta free to play con lo que la llevo con Favonius. Como veis, no tengo ningún otro arma para jugar Furina realmente, y no está nada mal con Favonius porque te sobra energía en todos los equipos y es lo que buscas al final. Pero sabéis que Furina pues tiene una pool de armas bastante amplia: el arma de Shiori, su propio arma, el arma de Alheizam, el arma del pase de batalla, el fierro golpeador de parejas felices, etc. Su set siempre tiene que llevar su set por el tema del daño de ella misma con su habilidad elemental. Las constelaciones se puede jugar perfectamente a C0. La C1 te va a dar 100 cargas más y la C2 te va a hacer que en 5 segundos tengas full cargas y hagas un daño abismal, casi el 100% de daño infligido para todo el equipo. Y talentos, pues hay que maximizar la ulti para las cargas de daño infligido, al igual que Yelan. Y por último, Hu Tao. De hecho, los talentos de Xianyun se me han olvidado, pero sabéis que hay que maximizar la ulti y el resto no se maximizan porque el daño ataque normal no lo usas y la habilidad elemental, como no haces crítico ni llevas bono de daño a Nemo ni nada porque va triple ataque, no se maximiza la elemental, solo la ulti para que cure. Y bueno, cuidado, y ella va triple ataque, en resumen, muy facilito. Ahora, Hu Tao. Hay una build de Hu Tao para entrar más en detalle, pero básicamente, por supuesto, que el techo de este equipo es llevar la Homa con sueños áureos o Homa con bruja, básicamente así de fácil. Recordar que la predicción del dragón es su mejor arma 4 estrellas por encima de todo el resto de armas 4 estrellas del juego, incluido los pases de batalla y todo lo demás. Y que cuando lleváis su arma, o sea, la predicción del dragón, como te da maestría, no hay que llevar sueños áureos porque la maestría te sobraría. Es decir, perdición siempre iría con bruja. Luego, constelaciones. En el equipo de Xianyun, si vas con Xianyun, la C1 no es importante porque haces 2 normales cargados, salto descendente, y regeneras estamina cuando haces el salto descendente y los 2 normales, con lo cual con Xianyun concretamente es su techo y su pick, pero no depende de la C1. Todo el resto del 99% de equipos de Hu Tao que no vayan con Xianyun sí son muy dependientes de la C1 porque pierdes mucho daño si no tienes la C1, y de hecho está ligeramente limitada a Hu Tao si no eres totalmente funcional haciendo los combos para hacer el saltito para interrumpir los cargados, cosa que no mucha gente hace. Y los talentos, triple corona. Hu Tao siempre tiene que llevar reloj de vida o de maestría, pero es muy complejo el entender cuándo tienes que llevar reloj de maestría y que te dé más daño, con lo cual llevar vida principalmente si no sabéis exactamente lo que estáis haciendo con la fórmula de daño de Genshin, piro y casco de daño crítico o de maestría, o sea, de maestría, perdón, o de probabilidad crítica. Y la rotación es la siguiente. Ya, si lleváis Xilonen, build convencional de Xilonen; si lleváis Shinkyu, build convencional de Shinkyu; si lleváis Kazuha, triple maestría con sombra verde y demás.
demás, build convencional de Kazuha. Ahora, esto es muy importante porque si no lleváis a Xianyun en el equipo, la rotación cambia. Si no lleváis a Xianyun en el equipo, es dependiente de la C1, con lo que básicamente, ya veréis gameplays por aquí, porque la habré jugado y habré probado a Hu Tao con Xilonen C2, así que estarán por aquí. Pero el resumen de Hu Tao con Xilonen C2 o con cualquier equipo de Hu Tao que no llevase a Xianyun es, entramos con la elemental, 2 normales cargado dash, 2 normales cargado dash, 2 normales cargado dash, y quien tenga mucha mano puede interrumpir algún dash con un saltito pero sin desplazarse, porque si justo hacéis el saltito y estáis apretando el botón de dirección os vais a recolocar y seguramente os recoloquéis mal, y así de fácil, no tiene más. Y antes de que en la habilidad elemental abajo a la derecha el cooldown tenga 7 segundos, que es cuando te vas a desimbuir, hay que tirar la ulti. Si sois muy buenos podéis tirar la ulti en el 7.2 o punto 3 y entonces contaréis todavía con el bufo de la ulti. Y si jugáis con Xianyun, he aquí el techo de Hu Tao y su mejor combo. Estaréis viendo una rotación limpia contra el Yunkasaurio que dura unos 20 segundos nada más. El combo sería, y la rotación completa sería, elemental ulti de Furina, que esto es lo más importante y esto es igual para todos los combos, lo único que cambia es lo que dije de los descendentes. Elemental ulti de Furina para todos los main Hu Tao. ¿Por qué? Porque es la skill que más tiempo va a durar. 20 segundos la ulti, 30 segundos la elemental. Yelan solo tiene 15 de duración y Xianyun tiene 16, con lo cual empezamos con Furina, que tiene 20 de tiempo en la ulti, no de cooldown, sino de tiempo de utilización, que es muy importante, y la elemental tiene 30 de tiempo de utilización. Entonces, elemental ulti de Furina, elemental ulti de Yelan, elemental ulti de Xianyun, y me diréis, bueno, Xianyun tiene 16, Yelan 15, ¿por qué va primero Yelan luego Xianyun? Porque Xianyun le pasa el cazador de dragones a Hu Tao, amigos. Entonces Xianyun tiene que ir la última para pasar el cazador de dragones a Hu Tao. Entonces, elemental ulti de Furina, elemental ulti elemental de Yelan si tenéis C1, si no solo elemental ulti de Xianyun, y entramos con Hu Tao. El combo de Hu Tao es una maravilla y en mi opinión es de los gameplays más divertidos de todo el juego. Quien ve esto sin conocer Genshin y ve el gameplay del personaje le parece una locura y le parece un gameplay sublime. Básicamente tiramos la elemental, 2 normales cargados salto descendente, 2 normales cargados salto descendente. Aquí un saludo y un guiño a los main Xiao, que diréis, ¿cómo que los main Xiao? No por los descendentes, sino porque los main Xiao son uno de los mains. Si habéis llevado a Xiao al máximo poder antes de que existiera Xianyun a descendentes, había un combo muy complicado de hacer con Xiao, que era un normal, un cargado, salto descendente, que además al apretar el botón del normal y dejarlo presionado directamente hacíais el cargado, hacíais un normal, un cargado y interrumpíais cada animación con la animación del siguiente movimiento. Pues esto lo acaba de heredar el equipo de Hu Tao. Hu Tao, básicamente, de los 2 normales, interrumpes el segundo normal una vez salta el daño, porque salta y no lo pierdes, con el cargado. Y el propio cargado, una vez saltó el daño, hay que hacer el salto con el descendente de Xianyun para interrumpir la animación del cargado y ahorraros un montón de tiempo. Y una vez caes, cuando estás viendo que estás cayendo, el daño nunca vas a perderlo y hay que interrumpir la animación del descendente con el ataque normal. Esto es interesante de explicar, porque hay que intentar ir, digamos, rápido, pero como mínimo esperando a que se vea el numerito, sabiendo que no vais a perder ese daño. Con el descendente no lo vais a perder en ningún caso y con el cargado es difícil de perderlo. Con el segundo normal sí es difícil de perderlo. Entonces, repetimos el combo pero a lo rápido y a lo sencillo. Elemental ulti de Furina, elemental ulti, elemental en caso de C1 de Yelan, elemental ulti de Xianyun, entramos con Hu Tao, activamos la habilidad elemental, 2 normales cargados, salto descendente, 2 normales cargados, salto descendente. Y así hasta repetir unas 6-7 veces por combo si lo hacéis perfecto. Y ese es el daño máximo que puede tener el equipo de Hu Tao por rotación. Y ahora diréis, bueno, ¿y si no está Xianyun? Pues algo parecido, pero sin el salto descendente. Como dije, 2 normales cargado, dash con la C1. Variantes extrañas. He intentado probar algún equipo de Xilonen donde Hu Tao arranque tirando la ulti, que tiene 15 segundos de cooldown, con lo cual la volverás a tener luego al cooldown que toca. Y esa ulti aplicando Pyro hace que Xilonen pueda hacer elemental ulti y meter un cristalizado Pyro para activar el 40% de daño elemental a Hu Tao adicional. Da igual, porque realmente luego es mejor meter ese 40% de daño elemental al hidro, porque el daño de Furina y Yelan, si tienes Furina y Yelan, Xilonen Hu Tao, es ligeramente superior, aunque Hu Tao haga números muy grandes vaporizados, entonces no cambia mucho. Elemental ulti de Furina, elemental ulti de Yelan, elemental ulti de Xilonen y entramos con Hu Tao. Si vamos a jugar con Kazuha, más de lo mismo.
elemental, bueno, ulti elemental de Shinkyu, en el caso de Shinkyu es antes porque tiene más segundos de cooldown, tiene 21 de cooldown. Elemental ulti de Furina, Kazuha, Jutao. Y así con todas las variantes. Y ahora diréis, Phil, pero te han faltado equipos, como por ejemplo el Jutao super vaporizados con electrocargado con Fischl. Pues sí, porque no es el top número 1. Y el Kazutao con Shinkyu, Kazuha, Bennett. Sí, pero no es el número 1 y diría que a día de hoy está muy bien poder liberarte un Bennett y un Kazuha para otros equipos, como por ejemplo con Xiangling o Mabuika en el futuro, o para Xiangling, por ejemplo, libre para Mualani, o por ejemplo el propio Bennett para Kimmich, que es best in slot, con los carries de Natlan. Así que a día de hoy estas son las variantes más jugadas de Jutao. Aprovecha muchísimo el doble hidro, aprovecha a Bennett en alguna situación, pero no lo recomiendo, y sobre todo aprovecha a Xianyun y a Xilonen como best in slot, y sobre todo puedes liberar a Furina metiendo un Shinkyu. ¡Ahí va! Me apareció un NPC. ¡Oh! Tremendo easter egg de un fantasmita que apareció aquí. Esta señora no estaba aquí cuando estaba grabando, pero bueno, me ha dado miedo usted, señora. El resumen: que los dobles hidros con Xilonen y Xianyun, y sobre todo con Xianyun por el combo de 2 cargados salto descendente, son el pick actual de Jutao. Poquito más. Este es el vídeo de los equipos, del mejor equipo actual de Jutao, así que los main Jutao le sirve a Jutao para el algoritmo. Vamos a ver en el futuro si combina algún equipo extraño con Ororón para hacer alguna clase de electrocargados y que Jutao haga un vaporizado y una sobrecarga sobre ese equipo, y a ver realmente cuánto mejora el daño, pero creo que poquito. Pero en mi opinión creo que se va a mantener este mismo equipo por el doble bono daño infligido, por la consonancia hidro, por el daño brutal de Yelan y Furina fuera del campo, y por el aporte tan grande que tiene Xianyun del sombra verde al hidro y del caza de dragones a Jutao. Poquito más. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, ir a ver la build de Jutao si no lo habéis visto, e ir a ver los vídeos antiguos, y recordar revisar si sois los ganadores de la bendición lunar, y que en todos los vídeos cada día hay un sorteo de bendición solo por comentar, suscribirse con campanita y dejar like al vídeo, que no os cuesta nada, y recomienda y posiciona el vídeo, nos hacemos virales, y lo agradezco muchísimo, y todo el equipo del canal os está muy agradecido. Y poquito más, con este baile de Jutao me despido. Cuidaos mucho, tened muy buen día, no sé, miñi miñis, y chaito.